Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Esperamos un minutito más y arrancamos, por si se suma bien más. Bueno, arrancamos entonces, chicos. Recuerden que hoy en la tarde tienen clase de práctica. Eh, Recuerden que las clases prácticas son importantes porque por ahí la teoría eh, es un poco abstracta, pero en cuanto empiezan a ver la práctica y a resolver los ejercicios, empiezan a entender muchas cosas que por ahí en la teoría les ha quedado dudas o no han terminado de entender. Así que traten de no perderse la clase de la tarde de prácticas. Hoy vamos a terminar de ver la teoría de la unidad 1 y en la tarde van a hacer la práctica de esta unidad 1. Así que aprovechen. Ahí les comparto pantalla. Bueno, habíamos visto. ¿Dónde habíamos llegado? Esto lo habíamos visto. Esto lo habíamos visto. Bueno, ahí para recordar un poquito los histogramas de frecuencia y los polígonos de frecuencia, en que lo armaban a partir de los valores de frecuencia absoluta o frecuencia relativa. También tienen los polígonos de frecuencia acumulada, en que lo arman con la frecuencia acumulada. Bueno, esto lo habíamos visto, el rango. Acá, en las medidas estadísticas descriptivas. Esto es lo que vamos a ver hoy y con esto cerramos todo lo que es la teoría de la unidad número 1. Entonces, bueno, en clase pasada estuvimos hablando de que por lo general tenemos una población que es la que necesitamos estudiar, la que necesitamos caracterizar, pero que bueno, no podemos acceder a toda esa población a medir los valores de la variable de esa población, porque bueno, o es una población muy grande o es inaccesible. Entonces lo que se hace es, se toma una muestra que estuvimos viendo de qué forma se deben tomar las muestras. Entonces tomamos una muestra, caracterizamos a esa muestra y después esos datos eh, los llevamos
a la población completa. Bien, entonces, ¿de qué forma o cómo vamos a hacer para, con algunos datos, con algunos parámetros, algunos estadígrafos, poder caracterizar en forma resumida un conjunto de datos que para nosotros va a ser la muestra, pero que después ese valor de la muestra lo vamos a extrapolar a la población? Bueno, ahí aparecen las medidas estadísticas descriptivas y tenemos tres conjuntos: medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Esto, para que recuerden, cuando hablamos de parámetros, si uno dice parámetros, está haciendo referencia a la población, al conjunto total, digamos, de individuos o de unidades de observación. Y si uno dice estadígrafos o menciona estadígrafos, está haciendo referencia a los valores de la muestra. Entonces, parámetros para cuando hablamos de la población, estadígrafos cuando hablamos de las muestras. Entonces, bueno, acá tenemos un grafiquito de frecuencia. Tenemos los valores de la variable sobre el eje X. Tenemos las frecuencias sobre el eje Y. Recuerden que la frecuencia que uno utiliza puede ser frecuencias absolutas o frecuencias relativas o frecuencias acumuladas también. Aquí se une alguien más. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo va? Entonces, bueno, entre estas medidas de tendencia central, una de estas medidas es la moda, simbolizada con la letra MO. La moda es el valor más frecuente que nosotros vamos a encontrar en nuestra distribución de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos la frecuencia, o sea, cuántas veces aparece cada valor, y acá en el eje X tenemos los valores de la variable, vemos donde tengamos el valor que más veces aparece, ese valor que toma la variable, ese valor va a ser la moda, por ejemplo. La moda es uno de los parámetros de tendencia central, una de las medidas de tendencia central. También tenemos la mediana. La mediana es el valor que toma la variable X y que me separa el conjunto de datos en dos partes. Entonces vamos a tener una mitad del conjunto de datos que tiene valores que están por debajo del valor que toma la mediana, y la otra mitad del conjunto de datos que toma valores que están por encima del conjunto de datos. Esa es la mediana, la simbolizamos con MD. Entonces acá, para la mediana, 50% de probabilidad de encontrar valores mayores a la mediana y 50% de probabilidad de encontrar valores menores a la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana justamente me parte el conjunto de datos en dos partes iguales. Después tenemos el rango o amplitud, que es el valor entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la variable, y la amplitud media si ese rango lo dividimos en dos. Para la mediana, como medida de tendencia central, si yo tengo los datos en forma individuales, o sea, no han sido agrupados en clase, para calcular la mediana, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar los datos, y una vez que los tengo ordenados los datos, o sea que están ordenados de menor a mayor, una vez que los tengo ordenados, si el n, que es la cantidad de datos, es impar, la posición de la mediana va a ser igual al n más 1 sobre 2. O sea, yo hago n más 1 sobre 2, esa es la posición de la mediana, y me fijo cuál es el valor que toma la variable en esa posición. Ahora, si el n es par, o sea, la cantidad de datos que yo tengo es par, como sucede en este caso, tengo 120 casos, entonces n es par.
En ese caso lo que se toma es un promedio entre los dos valores centrales. Entonces, para calcular la mediana cuando el n es par, hago el n sobre 2 y el n sobre 2 más 1, los sumo a esos dos valores y los divido por 2. Y ese va a ser el valor de la mediana. Entonces, acá, por ejemplo, que tengo 120 datos, el n sobre 2 sería 120 sobre 2, es 60, y 120 más 1, 121 sobre 2, me va a dar la posición de 61. Entonces, la posición 60 y la posición 61, los valores que toma la variable x en esas posiciones las sumo y las divido por 2, y ese va a ser el valor de la mediana, que para este caso va a ser 13,8. Acá está simbolizado con el polígono de frecuencia. Acá tenemos frecuencia, acá tenemos los valores de la variable. Está simbolizado el valor que toma la mediana y el conjunto de datos que me queda 50% por debajo del valor de la mediana y 50% por encima del valor de la mediana. También lo podemos ver, podemos determinar la mediana en el gráfico de frecuencias acumuladas. Acá tenemos frecuencias acumuladas. Entonces, si son frecuencias acumuladas, vamos a tener el valor del 50. En donde tengamos el valor de 50, bajamos hasta la variable y ese va a ser el valor de la variable para la mediana. Eso es cuando tenemos los datos en forma individuales, pero acuérdense que muchas veces nos va a pasar que los datos los vamos a tener agrupados en clases o en categorías. Como sucede en estos casos, que tenemos datos agrupados en clase. Entonces acá lo que nosotros vamos a encontrar no es un valor de la variable o un dato de la variable que es el que toma el valor de la mediana, sino que vamos a encontrar una clase o una categoría que va a ser la que contiene al valor de la mediana. Entonces nosotros tenemos que determinar dentro de ese intervalo de clase qué valor le vamos a asignar a la mediana. Si ustedes se dibujan si ustedes se dibujan sus clases y las frecuencias acumuladas, como estos son frecuencias acumuladas, en un punto vamos a tener la frecuencia del 50%, o sea, a ese punto nos va a indicar que está acumulado el 50% de los datos, que es justamente lo que hace la mediana, me separa el conjunto de datos en dos partes iguales, que son el 50%. Entonces, el 50%, si yo intercepto el polígono de frecuencia acumulada en 50% y bajo al valor de la variable, voy a obtener cuál es el intervalo de clase que me contiene a la mediana. Si no los estoy trabajando con frecuencia acumulada, los estoy trabajando con frecuencia absoluta, bueno, voy a tener que encontrar cuál es el intervalo de clase que me contiene la mediana. Fíjense que en frecuencia absoluta, este intervalo de clase contiene el 4% de los datos, este contiene el 21% de los datos, o sea que entre los dos ya tengo el 25% de los datos. Este contiene el 30% de los datos, o sea que entre los tres ya tengo el 55% de los datos. Entre la primera y la segunda clase contengo el 25% de los datos, y si le sumo la tercera clase tengo el 55% de la clase. O sea que el 50% de los datos está contenido en este intervalo de clase, que es la categoría número 3. O sea, este es el intervalo de clase que me contiene el valor de la mediana. Entonces, a partir de este intervalo yo tengo que determinar cuál es el valor de la mediana. O sea, primero tengo que identificar cuál es el intervalo de clase que la contiene y después sacar el valor de la mediana. ¿Cómo se saca el valor de la mediana? Bueno, es con esta formulita, que no es compleja. Esto sería el LIMD, es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Esta es la clase que contiene la mediana, el límite inferior es 10. Fíjense que acá los límites van de 5 en 5.
La primera clase de 0 a 5, la segunda de 5 a 10, la tercera de 10 a 15 y así sucesivamente. Entonces la tercera clase va de 10 a 15. O sea, el límite inferior de la clase que contiene la mediana tiene el valor 10. A es el ancho de clase, acá el ancho son 5 unidades, así que el ancho son 5 unidades. El n es la cantidad de datos que tenemos, la cantidad total de datos, o sea, todos los datos que están acumulados acá. Esta es la frecuencia acumulada. El F mayúscula siempre recuerden que es frecuencia acumulada y el F minúscula es frecuencia absoluta. Entonces, esta es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la que contiene la mediana. Entonces me voy al histograma de frecuencias acumuladas. Esta es la clase que contiene la mediana, entonces esta es la clase anterior a la que contiene la mediana. Entonces me fijo cuál es la frecuencia acumulada para esta clase. Ese es el valor que va acá. Y acá abajo tenemos la frecuencia acumulada de la clase que contiene la mediana, sería esta la clase que contiene la mediana, la frecuencia acumulada de esta clase, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la que contiene la mediana. O sea, sería esta clase menos esta clase. Si hacemos la acumulada hasta esta clase menos la acumulada hasta esta clase, lo que en realidad estamos obteniendo es la frecuencia absoluta de la categoría o clase que contiene la mediana. Entonces, esto lo podemos reemplazar por frecuencia absoluta del intervalo de clase que contiene la mediana, que es lo que tenemos acá. Entonces nos queda el valor de la mediana, se calcula a partir del límite inferior de la clase que contiene a la mediana, dijimos que era 10, el ancho de clase es 5, el n más 1 sobre 2, n es la cantidad de datos, la frecuencia acumulada hasta la clase anterior a la mediana, sería hasta acá, la frecuencia acumulada hasta este punto, y la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Con eso nosotros calculamos cuál es el valor de la mediana. Después, otra medida de tendencia central es la media aritmética, también en datos agrupados en clase. Cuando los datos no están agrupados en clase, como sucedía en este caso, si nosotros queremos calcular la media para estos datos, lo único que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos. De esa forma sacamos en la media, cuando los datos no están agrupados. Cuando los datos están agrupados en clase, que acá los tenemos graficados y están agrupados en clase, la media se calcula a partir de la marca de clase y la frecuencia de cada clase. Esta formulita nos dice que es una sumatoria de cada una de estas clases o categorías, donde se va a multiplicar la frecuencia que tiene cada una de estas clases o categorías por la marca de clase. La marca de clase es el valor central de cada una de estas clases. O sea, si las clases o categorías van de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, la marca de clase va a ser el valor central. Entonces, para la primera clase va a ser de 2,5. Para la segunda clase o categoría, de 7,5. Para la tercera, de 12,5. Entonces, vamos a multiplicar para el primer intervalo la marca de clase, que es el x', 2,5 por la frecuencia que tiene esa categoría. Si tiene 3 datos, la frecuencia es 3, entonces sería 2,5 por 3. Para la segunda clase, la marca de clase es 7,5 y lo multiplicamos por su frecuencia. Si tiene 20 datos, sería 7,5 por 20 y así sucesivamente. Bueno, toda esa sumatoria la dividimos por la cantidad total de datos y obtenemos en la media aritmética. Esa es otra de las medidas de tendencia central. Después tenemos la moda. Dijimos que la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia, el valor que está con mayor frecuencia, esa es la moda. Entonces, de vuelta, nosotros si vemos el histograma, ¿cuál es la clase que tiene mayor frecuencia? Es el que tiene la barra más alta. Entonces, esta es la clase que me contiene el valor de la moda. Moda o moda es lo mismo. Y se calcula en forma parecida a la mediana. Vamos a tener el límite inferior
de la clase que contiene el modo, sería este valor que dijimos que es 10. La amplitud de las clases, dijimos que es 5. F minúscula, entonces frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta de la clase que está siguiente a la que contiene la moda. Si esta es la clase que contiene la moda, esta es la clase siguiente, sería la frecuencia absoluta de esta clase. Sobre la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda, sería esta de acá, más la frecuencia de la clase siguiente a la moda, esta de acá. Y de esa forma obtienen el valor de la moda para los datos que están agrupados en clases o categorías. Acá tienen un ejemplito. Está resuelto con los valores, después ustedes lo pueden hacer en sus casas. Tenemos una tabla con frecuencias absolutas de leyes de oro en muestras de conos tomadas en una mina. Fíjense que acá ya me da... esto podría venir del laboratorio, cada muestra con su valor de oro, entonces ahí tendrían ustedes una tabla cruda, y a esa tabla ustedes deberían armar las distintas categorías o clases y calcular la frecuencia absoluta por cada una de esas clases. Bueno, ese paso como que acá lo tienen resuelto, porque fíjense que ya les da los intervalos de clase, expresados en oro, en ppm, que serían los valores de la variable. Ya le da los intervalos de clase que van de 0 a 0,3, 0,3 a 0,6, 0,6 a 0,9, hasta el último intervalo que es 2,1 a 2,4, y por cada intervalo de clase les da la frecuencia absoluta, o sea, cuántas muestras caen dentro de cada uno de estos intervalos. O sea que hay parte del trabajo que ya se los da resuelto. Les pide graficar un histograma de frecuencias relativas y estimar los valores de la media, modo y mediana. O sea, a ustedes les da frecuencia absoluta, pero les pide hacer el histograma con frecuencia relativa. Acuérdense que los histogramas pueden ser con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa y con las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas. Entonces, acá tienen el n es 82, son 82 muestras las que ustedes tenían. Una forma de calcular cuántas clases hay que hacer es con esta formulita, es la raíz cuadrada de n. Acá la raíz cuadrada de n da 9,05, entonces lo podemos aproximar a 9. Esto es, digamos, una aproximación, una sugerencia. Si a mí la raíz cuadrada de n me da un determinado valor, yo puedo tomar ese valor y considerar esa cantidad de clases, o lo puedo modificar según mi criterio. Fíjense que acá les da 9 clases y acá tienen 8 clases. Se decide hacer una clase menos. Seguramente, pues si hacían 9 clases, había alguna clase en que les quedaba con valores con frecuencia absoluta de 0 y no tiene sentido tener una clase con frecuencia absoluta 0. Entonces, en vez de tener 9 clases, se tienen 8 clases con intervalos iguales y ninguna categoría queda con valores 0. Entonces, bueno, ustedes tienen frecuencia absoluta y lo que necesitan es frecuencia relativa, que es lo que tienen acá. ¿Cómo calculan la frecuencia absoluta? Bueno, este 2, que son las dos unidades de observación que caen dentro de esta categoría, ¿qué porcentaje representan en el total de las muestras? O sea, las 82 muestras son el 100%, entonces 2 muestras es X. Ese X va a ser 2,4%. Y así calculan la frecuencia relativa para cada una de las categorías. Y luego plotean. Acá van a tener los intervalos de clase. Fíjense que está puesto por cada clase, ya está puesto la marca de clase, que es el valor central de la clase, la marca de clase. Y en el eje vertical tenemos la frecuencia relativa. Entonces, para la primera clase que tiene 0,5 como marca de clase, 0,15, que es el valor central entre 0 y 0,3. En frecuencia absoluta tiene 2 y como frecuencia relativa es 2,4%. Es este valor que tenemos acá. Para la segunda categoría, marca de clase 0,45, la frecuencia relativa es 6,1. Fíjense, ahí estaría el 6,1. Y así se construye su histograma de frecuencias relativas. Luego les pide
calcular los valores de la media, modo y mediana. Entonces, bueno, para la media aritmética dijimos datos agrupados en clase y la sumatoria. Por cada una de estas categorías yo tengo que sumar la marca de clase, que es el X', la marca de clase la tienen acá para cada categoría, y esa marca de clase multiplicarla por su frecuencia, o sea, el 0,15 por el 2, más el 0,45 por 5, más 0,75 por 20. Hacen toda esa sumatoria y lo dividen por n, que n es 82. Eso les va a dar un valor de media aritmética de 1,0646. O sea, esto significa que en promedio las muestras de oro tienen un contenido de 1,0646 partes por millón. Eso les estaría indicando. Bueno, la media, la moda, lo tienen acá. Esta es la formulita de la moda. Tenemos el gráfico de frecuencia. El que tiene la barra más alta es la moda, porque es el que tiene la frecuencia más alta. Frecuencia absoluta o relativa es la más alta. Entonces identifico cuál es la clase que contiene a la moda o modo. Saco el valor del límite inferior de esa clase. Esta clase es la cuarta clase, 1, 2, 3, 4. Es el valor de 0,9. 0,9 iría acá. El ancho de clase es de 0,3. Fíjense que los valores van de 0,3 en 0,3. Es el ancho de clase de 0,3. La frecuencia absoluta de la clase siguiente a la que contiene el modo. Esta es la clase que contiene el modo. La frecuencia absoluta de la clase siguiente es 15. La frecuencia absoluta de la clase anterior a la que contiene el modo. Esta es la clase que contiene el modo, entonces la anterior es esta, es 20. Este es el mismo valor de acá, es 15. Y ahí tienen todos los datos para poder calcular el modo. Y ahí les da el modo que tiene un valor de 1,0286. Entonces, bueno, el modo que me está diciendo es que del total de las muestras 82, el valor que más veces se repite es de 1,0286 ppm de oro. Ese es el valor que más veces se repite. Y luego les pide la mediana. Y de vuelta está la formulita de la mediana. El límite inferior de la clase que contiene la mediana. Acá hay que ver cuál es la clase que contiene la mediana. A ver, ¿quién se anima a decir cómo determinamos a través de este histograma cuál sería la clase que contiene la mediana? A ver, ¿alguno que se anime? A ver, ¿quién está? ¿Martín? Sí, profe. Estoy acá. ¿Cómo determinaríamos cuál es la clase que contiene la mediana en este histograma? No lo sé. ¿Quién se anima? ¿Valentina? No, no sé, profe. ¿A quién se le ocurre a ver cómo puede ser? La mediana dijimos que es digamos, el punto donde está acumulado el 50% de los datos. Fíjense que acá me está dando la frecuencia relativa a los porcentajes. Esta clase tiene el 2,4%. Esta clase tiene el 6,1%. Esta clase tiene el 24,4%. Entonces, a través del gráfico, si yo no tuviera la tabla, solo con el gráfico, ¿cómo me daría cuenta en qué clase está contenida la mediana?
¿Puede ser el más grande Este de la que está barra? acá. ¿Y por qué sería ese, digamos? Porque llega al 50%. Creo, no sé. Ujú. Sí, es ese porque, mira, nos fijamos acá. Esta primera categoría tiene si uno se fija por la escala, supongamos que es el 2,5%. Ahí tenemos 2,5%. Esta segunda categoría tiene el 6%. Entonces, entre las dos ya tenemos el 8,5%. Esta tercera tiene, pongamos un 25%. Entonces 25 más el 8, ya tenemos un 33% entre estas tres. Y esta tiene un 36%. O sea, estas dijimos un 33% entre las tres y acá tenemos un 35% más. O sea, de acá vamos a pasar el 33% al 68%. O sea, esta categoría contiene los datos que van del 33% al 68%. O sea, que en alguna parte dentro de esta categoría está el valor del 50%. O sea, está contenido el valor del 50%, que sería el valor de la mediana. Entonces, ahí, digamos, en forma gráfica, ahí podemos determinar que esta es la clase, la categoría o clase que me contiene a la mediana. Entonces, bueno, una vez que yo la identifico en el gráfico, ya puedo sacar estos datos. ¿Cuál es el límite inferior de la categoría que contiene la mediana? Es 1, 2, 3, esta la cuarta clase, la cuarta categoría, 1, 2, 3, 4, es el valor de 0,9. El ancho de clase dijimos que era 0,3, el n es la cantidad de datos, 82, n más 1 sobre 2, y acá tengo la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Esta es la clase que contiene la mediana, esta sería la clase anterior a la mediana, y la frecuencia acumulada es esta que tenemos acá, 27, y la frecuencia absoluta de la mediana. La frecuencia absoluta de la categoría que tiene la mediana es esta de acá, 30. Entonces ahí tengo todos los valores para calcular la mediana. Y la mediana me da un valor de 1.045. ¿Qué significa eso? Que el 50% de los 82 datos tienen valores de oro expresados en ppm menores a 1,045 y el otro 50% de los datos tiene valores de oro expresados en ppm mayores a 1,045. Esto, recuerden que nosotros somos geólogos y siempre, por más que usamos la estadística como una herramienta para poder procesar nuestros datos y caracterizar un conjunto de datos y demás, pero siempre le tenemos que estar dando sentido geológico a todo lo que estamos haciendo. O sea, este 1.45, este 1.045, bueno, no es un 1.045 un número ahí aislado solo, sino que hace referencia a los valores de la variable, que en este caso es oro expresado en ppm. Bueno, entonces hasta ahí tenemos media aritmética, mediana y modo. Después aparecen algunas otras medidas de posición, no son tan frecuentemente utilizadas, pero en algún lado las van a ver o las pueden escuchar, como para que sepan que existen. Nosotros en los cálculos mucho no lo usamos, pero bueno, para que sepan que existen. Tenemos la medida geométrica. La medida geométrica se calcula como la raíz cuadrada del múltiplo de todos los valores de la variable y la raíz a la n potencia, que n es la cantidad de datos. De esa forma se calcula la medida geométrica. Tenemos media armónica también, que es esta que tenemos acá. N es la cantidad de los datos. X sub i son todos los valores de la variable. Entonces, el 1 sería el inverso del valor de la variable, la sumatoria del inverso de los valores de la variable. Eso dividido en n me va a dar la media armónica. Fíjense que hay una relación entre media armónica, media geométrica y media aritmética. La aritmética por lo general siempre suele ser más grande que la geométrica y la geométrica que la armónica.
Y estas medias, armónica y geométrica, que dice que se utilizan por lo general para eliminar efectos de unos pocos valores muy altos en los datos. O sea, si la mayoría de mis datos está concentrada en torno a unos ciertos valores y hay unos pocos datos que son muy altos, esos datos muy altos van a hacer que mi media aritmética se desplace bastante hacia esos valores altos. Y me va a dar la sensación de una media aritmética más alta de lo que realmente son los valores, la mayoría de los valores. Entonces, media geométrica y media aritmética, al tener valores un poco más bajos, son mejores para caracterizar estas situaciones. O sea, de unos pocos valores dentro de mi conjunto de datos, unos pocos valores muy altos. Bueno, y después está la media pesada o la media ponderada, que es esta formulita que tenemos acá. En esta media pesada o ponderada lo que se hace es aplicarle como un efecto de corrección al valor de la media o una ponderación, que es el W. W es el peso o la ponderación. Y ese peso o ponderación se lo asigno yo dependiendo de qué es lo que necesito hacer. Por ejemplo, si en la medición de los datos nosotros sabemos que hay un error asociado a esa medición y conocemos en qué magnitud es ese error, bueno, a las mediciones que tengan mayor error, a ese valor de la variable le voy a dar un peso más pequeño para que esto no me influencie en el resultado. Eso por un lado. O por otro lado, si conozco que hay valores de la variable que tienen mayor peso, digamos, o que se encuentran con mayor frecuencia, bueno, a esos valores de la variable yo le voy a dar un mayor peso. Y ahí obtenemos una media pesada o media ponderada. Entonces, bueno, esto es lo que les mostraba recién cuando uno habla de que tiene un conjunto de datos y con unos pocos valores muy altos. Acá yo tengo un conjunto de datos, los datos se concentran entre 2 y 8 como valores de la variable, y tengo un solo dato, fíjense que esto es frecuencia de 1, un solo dato que tiene valor de 22. O sea, este dato de valor de 22 me desplaza la media hacia la derecha bastante. Por eso es que aparece la media geométrica o la media armónica. Fíjense, este histograma está realizado con todos estos datos. Si este último dato, el 8, que tenemos acá, lo cambio y lo pongo un 22, esta es la nueva base de datos, cambié el 8 por el 22. Para este caso, mi media cae acá en 5 y para este otro caso, la media se desplaza y tiene un valor de 6. O sea, tenemos una media de 5 para este caso y una media de 6 para este. Se cambia en valores unitarios, es un valor de 5 a 6, pero en porcentaje es un 20% más grande. Entre 5 y 6 es un 20% más grande, lo cual es mucho, y eso sucede solamente por la aparición de un solo dato con valores altos. Recuerden que la media está definida como el valor que hace mínima la suma de los valores absolutos de las desviaciones de todas las observaciones respecto de él. O sea, conceptualmente la media está simbolizada acá como fórmula. Acá tenemos expresado en valores absolutos. Cada uno de los valores de la variable con respecto al valor de la media, esta diferencia y la sumatoria de todas las diferencias para todos los valores de la variable, ese valor va a ser mínimo. No hay otro valor, digamos, que uno pueda hacer la diferencia con ese valor en el cual la sumatoria me quede como un valor mínimo. Esa es la importancia de la mínima. O sea, como que el valor medio es el valor que está en cierta forma más cercano a todos los otros valores. Bueno, hasta ahí las medidas de tendencia central. Ahora vemos las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión lo que van a tratar es de describir el grado de dispersión de la distribución de los datos alrededor de su media. O sea, ya vimos qué significa la media, cuál es la importancia de la media, cómo se calcula la media,
y ahora estas medidas de dispersión van a decir, bueno, con respecto a ese valor de la media en tus datos, cuánto se alejan o cuánto se acercan y de qué forma lo hacen a ese valor de la media. Eso es lo que nos va a estar mostrando las medidas de dispersión. Entonces, bueno, una primera medida de dispersión es la varianza, esta que tenemos acá. Fíjense que la formulita para la varianza es muy simple porque es una sumatoria de cada valor de la variable restado con respecto al valor de la media, eso multiplicado al cuadrado. Entonces, si esta resta es negativa, no importa porque lo multiplicamos al cuadrado, nos va a quedar todo positivo. Y eso lo dividimos por el número total de individuos que tenemos. Esto me va a dar la varianza, que acá lo tenemos, me indica que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones entre cada valor y la media. Lo cual, bueno, si uno quiere ver cómo es el comportamiento de los datos con respecto a la media, digamos, qué tanto se alejan, yo lo que tengo que medir es justamente esas distancias. Si yo tengo un valor de la variable x acá, bueno, lo que mido es esta distancia. Si mis otros valores de x están acá, lo que mido es esta distancia, que es lo que me da la formulita acá. El valor x de la variable, es un valor que yo tengo por acá, con respecto al valor de la media. Todo eso siempre elevado al cuadrado para evitar los signos negativos, porque tenemos valores que están por encima de x y tenemos valores que están por debajo de x. Y lo divido por el total de los datos. Entonces eso me da una idea de la varianza, o sea, qué tan alejados están mis datos con respecto a la media. Acá lo tenemos en forma gráfica para explicar conceptualmente cuál es la varianza. Entonces, ahora les hago una pregunta. Entre esta curva verde, esta curva roja y esta curva azul, ¿cuál les parece a ustedes? ¿Cuál de estas tres curvas tiene los datos más próximos a la media y cuál tiene los datos más dispersos, digamos, más alejados de la media? Fíjense que acá en el eje vertical está la frecuencia. Eso para que no se olviden, está ahí chiquitito, pero eso es frecuencia. Acá los valores de la variable x, el valor de la media y la forma que toma la curva de distribución de frecuencias en tres casos distintos. Tenemos esta verde, esta roja y esta azul. Y yo les pregunto, bueno, ¿cuál de estas curvas es la que tiene los valores más concentrados alrededor de la media? ¿Qué les parece? Profe, ¿puede ser que la verde sea la más cercana a la media? La verde, ajá, muy bien. ¿Y por qué Y la la otra? azul, porque es como que la curva está como más, no tiene como la panza más hacia el medio, digamos, y la azul es como se aleja y es como más uniforme la línea, mucho más lineal, por así decirlo. Bien, 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 muy bien. Muy bien, autor. Claro, tal cual. La línea verde, si ustedes se fijan, por eso yo les remarcaba que acá está frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que tenemos esos datos. Entonces, fíjense que acá, cercano a lo que es el valor de la media, todos estos datos que están cercanos a la media tienen una frecuencia bien elevada. Entonces, la curva, digamos, es bastante puntiaguda en las zonas cercanas a la media. O sea, fíjense que hay frecuencias bajas en los valores que se alejan de la media. Entonces, acá la mayoría de los valores están cerquitas a lo que es el valor de la media. En cambio, la curva azul, que es todo lo opuesto, digamos que es una curva prácticamente plana, que me está indicando que los valores cercanos a la media tienen frecuencias similares, muy similares, a los valores alejados de la media. O sea, no tengo una situación donde los valores de x se me concentran alrededor de la media, sino que están bien dispersos. Los valores alejados de la media tienen una frecuencia casi igual que los valores que están cercanos a la media. Y la roja es como una situación intermedia entre estas otras dos situaciones que decíamos.
Bien. Entonces, bueno, la varianza como parámetro, digamos, o estadígrafo, lo que me va a indicar es esto. Me va a estar indicando esto, qué es lo que sucede. Los valores están con esta distribución cercana a la media o están con esta otra distribución que están dispersos con respecto a la media o una situación intermedia. Bueno, eso es lo que me va a estar indicando la varianza. Acá, bueno, acuérdense, esto es como para que no se olviden. Si hablamos de población o hablamos de muestra, para población la media se simboliza con mu, para muestras con x, y por lo general nosotros trabajamos con muestras, así que siempre nos movemos en este lado. La población total es n mayúscula y la población de la muestra es n minúscula. Y también decíamos que si hablábamos de población, utilizamos el término parámetros para la media, para la varianza, para la desviación típica, lo que sea parámetros, y si estamos hablando de la muestra son estadígrafos. Es lo mismo, pero bueno, diferenciamos si estamos hablando de población o de muestra. Tenemos la varianza para la población, donde usamos el n de la población, y tenemos la varianza de la muestra, donde usamos el n-1. Ahí es porque aparecen los grados de libertad. Estos grados de libertad, digamos, acá no usamos el total de las muestras de los individuos, sino que es el total de los individuos menos 1. ¿Por qué? Porque para el cálculo de la varianza ya hemos utilizado otro estadígrafo. Fíjense que para el cálculo de la varianza tenemos que utilizar la media aritmética. Entonces, al utilizar la media aritmética perdemos un grado de libertad. Acá tienen un ejemplito para que visualicen un poco esto. Si yo tengo 5 datos, mis datos son el 2, el 5, el 3, el 4 y el 1. Si uno lo suma, esto da 15, lo divide por n, que n es 5, me va a dar un promedio o una media de 3. Entonces, bueno, datos aleatorios nuevos, si yo tengo que el promedio es de 3, yo tengo datos aleatorios nuevos, un 3, un 4, un 2 y un 2, esto sería 11. Sé que el quinto dato sí o sí tiene que ser un 4, porque la suma me tiene que dar 15 para que el promedio sea 3. Entonces, en estos casos es donde uno pierde un grado de libertad. Por eso, para el cálculo de los estadígrafos, nos tenemos que fijar si nosotros ya hemos utilizado alguna otra medida de tendencia central en el cálculo, y ahí estamos perdiendo un grado de libertad. Entonces, como acá en la varianza usamos la media aritmética, en vez de trabajar con el n, trabajamos con n-1. Si usáramos alguna otra medida de tendencia central en el cálculo, aparte de la media, sería n-2, y así sucesivamente. Bueno, y la varianza, que la vimos acá, está directamente vinculada con la desviación estándar, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, si a la varianza le aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, que es esto que tenemos acá. Esta era la formulita de la varianza, cada valor de x restado al valor de la media poblacional, todo eso al cuadrado, hacíamos la sumatoria y eso lo dividíamos por la cantidad de individuos y obteníamos la varianza. Recuerden que es un parámetro, acá tenemos el estadígrafo. Y bueno, si a este parámetro le aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Esta desviación estándar es muy práctica para trabajar porque nos dice cómo están distribuidos los datos dentro de mi distribución de frecuencias. Acá fíjense que tenemos las frecuencias, acá los valores de la variable. Esta es mi curva de distribución de frecuencia. Acá tengo el valor de la media aritmética y me indica que de la media aritmética, si yo me desplazo una desviación estándar hacia la derecha y una desviación estándar hacia la izquierda, en toda esta zona de la curva, o sea, todo el área que cae por debajo de la curva, tengo un 68% de los datos. O sea, 68% de los datos van a estar contenidos en esta región.
Ahora, si de la media aritmética me desplazo dos desviaciones estándar para un lado y dos desviaciones estándar para otro lado, por debajo de la curva, o sea, todo este área, debajo de la curva, tengo concentrado el 95% de los datos. Si ya me voy tres desviaciones estándar para un lado y para el otro, tengo concentrado el 99,7% de los valores de la variable. O sea, ya son muy poquitos los datos que quedan por fuera de estos umbrales de media aritmética más tres desviaciones estándar y media aritmética menos tres desviaciones estándar. Ahí ya tengo el 99,7% de los datos acumulados. Bueno, el mismo esquemita que veíamos recién. Acá la desviación estándar en 1 es mucho más pequeña que en 2 y esa es más pequeña que en 3. O sea, los datos están más concentrados con respecto al valor de la media. Otras medidas de posición son los cuartiles. Vimos lo que es la desviación estándar y la varianza. Ahora tenemos otras de posición que son los cuartiles y los percentiles, que en general los podemos llamar cuantiles. En general, los cuartiles me separan a mi conjunto de datos, me lo separan en cuatro partes iguales. Cada uno de estos cuartiles va a contener el 25% de los datos, por eso los llamamos cuartiles. Pero bueno, también podemos tener los percentiles y estos percentiles los podemos manejar a nuestra forma, digamos. Percentiles o deciles también. Los percentiles son 99 porque es el rango de 1 a 100 subdividido en forma unitaria, entonces tenemos 99 percentiles y cada uno de esos percentiles tiene acumulado el 1% de los datos. Si queremos trabajar con el 10% de los datos en vez de trabajar con el 1%, en vez de llamarle percentiles, le vamos a llamar deciles. Vamos a tener 9 deciles y cada uno de estos deciles va a tener concentrado el 10% de los datos. Entonces, acá tenemos simbolizado frecuencias, los valores de la variable, la distribución de frecuencia y tenemos simbolizados los cuartiles. Cuartil 1, que me acumula el 25% de los datos. El cuartil 2, que me acumula otro 25% de los datos. Entre cuartil 1 y cuartil 2 ya tengo el 50% de los datos. Así que cuartil 2 coincide con el valor de la mediana, que habíamos dicho que es el 50% de los datos. Cuartil 3, que me acumula otro 25% de los datos. O sea que hasta el cuartil 3 ya tengo acumulado el 75% de los datos. Y cuartil 4, que me acumula el 25% restante de los datos. Entonces, vimos, cuando tenemos los datos en forma individuales y los datos los tenemos ordenados de menor a mayor, como habíamos visto en el ejemplito de la tabla de los 120 datos ordenados de menor a mayor y buscamos el valor de la mediana, de la misma forma podemos buscar el valor de los cuartiles en esos datos ordenados. El cuartil 1 va a ser el n más 1 dividido en 4 con los datos ordenados. Entonces, en esa posición vamos a tener el valor de la variable x. Y el cuartil 3 es lo mismo, el n más 1 dividido 4, y a eso lo multiplico por 3, porque necesito de n más 1 dividido en 4, yo obtengo los 4 bloques. Para el cuartil 1 necesito el bloque 1 y para el cuartil 3 necesito el bloque 3, por eso lo multiplico por 3. Y ese valor de la variable va a ser el cuartil 3. Acuérdense que la mediana, que se corresponde con el cuartil 2, que lo vimos acá, es n más 1 sobre 2. Entonces ahí ya tendría cuartil 1, cuartil 2 o mediana y cuartil 3 en todos los cuartiles. Recuerden también que para la mediana, si n es impar, es el valor del dato central, pero cuando n es par, hay dos datos centrales y tengo que sacar el promedio de esos dos datos centrales. Sumo esos dos datos centrales, los divido por 2 y ese es el valor de la mediana.
Acá hay un ejemplito de estos cuartiles cuando trabajábamos con n par o con n impar. Si tenemos un conjunto de 39 datos cuantitativos y queremos obtener la mediana y los cuartiles, bueno, ¿cómo los calculamos? Primero que nada hay que ordenar los datos de menor a mayor y les asignamos un número de orden, que es lo que habíamos visto en la tablita. Segundo, bueno, calculamos la mediana, dijimos que el valor de la variable x para la posición n más 1 sobre 2, n son 39, entonces 39 más 1, 40, dividido 2, 20. O sea, la posición 20, el valor que tome la variable en la posición 20, ese va a ser el valor de la mediana. Para el cuartil 1 es n, que es 39, más 1, 40, dividido 4, 10. Para la posición 10, el valor que tome la variable en la posición 10, ese va a ser el cuartil 1. Y para el cuartil 3 sería lo mismo. 39 más 1, 40, dividido 4, 10, multiplicado por 3, 30. O sea, en la posición 30, el valor que tome x en esa posición va a ser el cuartil 3. Eso es cuando, por ejemplo, estamos trabajando con 39 datos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si trabajamos con 28 datos? En 28 datos, fíjense que 28 más 1, 29, dividido 2, 14,5. Entonces, acá es donde sucede que la posición central, tenemos dos datos centrales, que van a ser el 14 y el 15. Entonces ahí tomamos esos dos datos centrales, los sumamos, los dividimos por 2 y ese va a ser el valor de la variable. El cuartil 1 lo mismo, 28 más 1, 9, 29 dividido 4 da 7,25. Cuando tenemos esta situación, 7,25 por ejemplo, 7,25, el valor o la posición que tomamos es la posición 7. Entonces, en la posición 7, el valor que tenga la variable, ese es el cuartil 1. Lo mismo para cuartil 3. 28 más 1, 29, dividido 4 por 3, me da 21,75. Bueno, la posición sería la posición 22. Entonces, en la posición 22, el valor que toma la variable x, ese va a ser el valor del cuartil 3. Bueno, y así, ahí hay otro ejemplito con 58 datos. Fíjense que acá x me queda en 29,5, entonces el cuartil 2 o mediana va a ser el promedio de la posición 29 y la posición 30. Acá el cuartil 1, 14,75, entonces es la posición 15, el valor que toma la variable en la posición 15. Y acá el cuartil 3, el valor que toma la variable en la posición 44. Acuérdense que acá esto, el n más 1 sobre 4 multiplicado por 3, le da la posición en el grupo de datos que ustedes tienen ordenado. Bueno, estas son unas formas de distribución de frecuencias. Podemos tener distribuciones unimodales, o sea, con un solo modo. Modo dijimos que es el valor que tiene mayor frecuencia, o sea, que más veces sucede, el valor o el intervalo de clase que más veces sucede. Entonces vamos a ver curvas con un solo pico, digamos. Estas son distribuciones unimodales. Esta es una distribución unimodal simétrica, porque, digamos, respecto a unos valores centrales, está aproximadamente similar para un lado y para el otro, y asimétricas cuando respecto al modo, digamos, tenemos distinta concentración de valores hacia un lado y hacia el otro. Y distribuciones bimodales o multimodales cuando ya tenemos dos modos. Fíjense que acá tenemos un modo y otro modo. Y multimodales si son más de dos modos. Bueno, vamos a hacer un recreito acá, chicos, y 10 minutitos y ahí seguimos, ¿les parece? Bueno, profe. Dale, ahí nos juntamos en 10 minutos.
Bueno, seguimos, chicos, chicas. ¿Están ahí? ¿Nos han ido? Bueno, ahí seguimos entonces. Bueno, nos queda un poquito, no es mucho. Bueno. Bueno, acá un poquito más de varianza, que es esto que tenemos acá, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Recuerden que la varianza era esto. Este es nuestro valor de la variable, que en este caso, como ejemplo, es porcentaje de zinc que contiene cada una de las muestras. Entonces, esos valores los ordenamos en forma creciente. Ahí están todos los datos ordenados en forma creciente. Y la varianza, que es esto que tenemos acá adentro, era cada uno de los valores de la variable restado con el valor medio, o sea, 17,7 menos el valor de la media multiplicado al cuadrado, más el otro valor 17,8 menos el valor de la media multiplicado al cuadrado, más, bueno, y así se van sumando todas estas diferencias, digamos, de cada valor de la variable con respecto al valor de la media. Y eso lo dividimos por n-1 porque estamos trabajando con la muestra. Esta era la varianza, y si esa varianza le aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Que bueno, los dos nos indican en qué tanto se alejan o se concentran los valores con respecto al valor de la media. Acá tenemos otro ejemplito. Bueno, pide calcular la media y desviación estándar del siguiente conjunto de datos. Estos son los valores, la variable x, los valores de la variable 2, 3, 6, 8, 7 y 4. La suma de esos valores me da 30. Acá tengo otros valores, 9, 4, 1, 9, 4, 1, me da 28. Entonces, bueno, la media tenemos n, que son 6 datos, n, la cantidad de datos, los valores de la variable son 6 valores que hemos tomado. Eso, la suma de los x dividido en los 6 datos me da un valor de media aritmética de 5. Y tengo la media aritmética, que es esto que tenemos acá. La sumatoria de los valores de la variable son todos estos, dividido en n. Ahora bien, después de esa forma saco la media. Para sacar la varianza necesito el valor de la media aritmética, que la tengo acá, y hacer la resta de cada valor de cada valor de la variable menos la media multiplicado al cuadrado. Entonces, la media dijimos que es 5. Entonces, 2, que es el valor de la variable, menos 5, sería menos 3, y menos 3 al cuadrado es 9. Por eso acá tenemos 9. El siguiente, 3 menos 5 es menos 2 al cuadrado es 4. 6 menos 5 es 1, 1 al cuadrado es 1, y así sucesivamente. Entonces, ahí obtenemos la sumatoria, es esta sumatoria que tenemos acá, de los valores de cada variable con respecto a la media multiplicado al cuadrado. Entonces, esta sumatoria me da 28. Lo divido en n-1, que es 5, n6 menos 1 es 5, y me da un valor de 5,6. Entonces, varianza es 5,6. Y si a esta varianza le aplico la raíz cuadrada, me da un valor de desviación estándar de 2,37, que es la que tenemos acá, 2,37. Entonces, bueno, hay un ejemplito simple, y acá ya tienen, por ejemplo, para caracterizar este conjunto de datos, el valor de la media, de la varianza,
y de la desviación estándar. Eso, recuerden que los datos pueden estar agrupados o no. Acá los datos están agrupados. Entonces, cuando los datos están agrupados, para el cálculo de la varianza, el valor que se usa como valor de la variable es la marca de clase. Se lo restan con el valor de la media y además lo tienen que multiplicar por la frecuencia que tiene, esa clase. Y ahí lo dividimos, bueno, hacemos la sumatoria, por supuesto, lo dividimos en n-1 y obtienen el valor de la varianza y desviación estándar si hacen raíz cuadrada cuando los datos están agrupados en clase. Bueno, acá tienen un ejemplito. Acá tienen las clases, el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. La primera clase va de 0 a 5, la segunda de 5 a 10, la tercera de 10 a 15 y así sucesivamente. Acá está la marca de clase, que es el valor central de cada clase. Entre 0 y 5 el valor central es 2,5, entre 5 y 10 es 7,5 y la frecuencia absoluta de cada clase. Entonces, esta formulita deberían aplicarla para calcular la varianza de este conjunto de datos. Entonces, la marca de clase es 2,5 menos la media al cuadrado y van a obtener este valor, digamos, y multiplicado por la frecuencia y ya obtienen el valor para el primer intervalo. Lo mismo para el segundo, para el tercero, hacen toda esa sumatoria y lo dividen por n-1. Ahí van a sacar la varianza, 64,7 y la raíz cuadrada en 8 para la desviación estándar. Después hay otras medidas de dispersión más que son simples. Entre esas tenemos el rango intercuartílico o dispersión intercuartílica, que es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Cuartil 3 y cuartil 1, esa diferencia es la dispersión intercuartílica o rango intercuartílico. Lo importante, bueno, de esta medida de dispersión es que no los valores que por ahí podamos tener altos o valores erráticos, la dispersión intercuartílica no los considera. O sea, a la dispersión intercuartílica le importa solamente el cuartil 1 y el cuartil 3. Por ahí algunos valores atípicos o valores que corresponden a un error, pero que no los hemos detectado y que son parte del conjunto de datos y que tienen valores muy altos, esos valores, por ejemplo, sí me van a estar influenciando sobre la varianza o la desviación estándar. Porque en el cálculo de la varianza se consideran todos los valores de las variables. O sea, esos valores altos me van a estar influenciando en la varianza. O sea, que si tengo algunos pocos valores y son muy altos, me van a generar una varianza más grande. Me van a dar la sensación de que mi distribución de frecuencia, mis datos, se alejan bastante de la variable. Y en realidad no es así, sino que son unos muy poquitos datos que están alejados. Entonces, eso no, en la dispersión intercuartílica no sucede porque no considera los valores altos. Le importa el cuartil 3 y el cuartil 1. Bueno, este es un ejemplito. Después lo pueden ver en casa tranquilo. Tenemos 16 muestras. En cada una se determinó el contenido de plata expresado en ppm. O sea, estos son ppm de plata de las 16 muestras. Pide cuál es la ley media. Ya saben cómo calcular una media, la sumatoria de todos los valores dividido en n, que es 16. Ahí le da la media aritmética resultado, 871. Y bueno, cómo calcular el cuartil 1, el cuartil 3 y la diferencia. Tienen que ordenar en forma decreciente, fijar el orden del cuartil 1 y cuartil 3 y buscar el valor de la variable. Y después aparecen otras medidas de dispersión que son relativas. Las que vimos hasta acá son medidas de dispersión absoluta, la desviación, la varianza, la desviación estándar y la desviación cuartílica, o el rango intercuartílico, dispersión intercuartílica, como le quieran llamar, son medidas absolutas. Después tenemos unas medidas que son relativas y que son muy útiles también. Son relativas porque no tienen unidades y estas son el coeficiente de variación. Fíjense que el coeficiente de variación es
la desviación estándar dividido en la media. Como las dos tienen la misma unidad de medida, este coeficiente de variación no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces, este es el coeficiente de variación que es muy utilizado, y el coeficiente de variación cuartílico, que es la dispersión intercuartílica dividido en la mediana. O sea, todos estos son estadígrafos que ustedes ya venían viendo y ya han calculado. Para obtener un coeficiente de variación es solamente dividir la desviación estándar sobre la media, o el coeficiente de variación cuartílico, la dispersión intercuartílica sobre la mediana. ¿Qué es lo importante de estas medidas de dispersión relativa? Que es, como decíamos, bueno, estamos dividiendo una unidad sobre otra unidad, entonces las unidades se anulan, es independiente de las unidades. Solo se puede utilizar en escala de proporciones, que son las escalas que vimos en la primera clase, y bueno, no es útil cuando la media o la mediana es cercana a cero. Si este valor se hace muy chiquito, cercano a cero, no tiene sentido calcular la mediana o la media. Si son cercanas a cero, no tiene sentido calcular estos coeficientes. Pero bueno, si son valores que no son cercanos a cero, sí son muy útiles. Y bueno, por último tenemos las medidas de forma. Entonces vimos tendencia central con media, mediana, modo de dispersión, con varianza, con dispersión, con varianza, con desviación estándar, con dispersión intercuartílica, y coeficiente de variación y coeficiente de variación cuartílico. Y acá tenemos las medidas de forma. O sea, ¿qué forma va a tomar mi curva de distribución de frecuencia? Entonces, vamos a tener asimetría cuando el modo, la mediana y la media no tengan el mismo valor. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá está la media, acá está la mediana y acá está el modo. Bueno, o pueden estar dispuestos de otra manera, pero cuando no coinciden, tenemos distribuciones que son asimétricas. Si ustedes se fijan, esta curva rosada es asimétrica. Entonces, bueno, para digamos, cuantificar y ver qué tan asimétricas son y de qué forma es esa asimetría, aparecen estos coeficientes. Acá tenemos el coeficiente de asimetría, que es de Fisher. La fórmula es simple porque lo que hace es, de vuelta lo mismo que lo que hacía la varianza. El valor de cada variable menos el valor de la media, en este caso elevado a la potencia 3, se hace la sumatoria de todo eso y se divide por n y por la desviación estándar a la potencia 3. Y esto me da el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría es muy sensible a los valores erráticos altos. Y justamente tiene que ser sensible a esos valores para poder marcar bien la asimetría. Vamos a tener asimetría positiva, que como en este caso, cuando tenemos una cola larga hacia la derecha, esto es asimetría positiva. Y en esos casos, la mediana va a ser menor que la media. O sea, acá tenemos la mediana, tiene un valor más chico que el de la media. Asimetría igual a 0 cuando la mediana y la media coinciden. En ese caso no vamos a tener asimetría. Y asimetría negativa cuando la cola larga está a la izquierda. O sea, negativa sería que tengamos una cola larga hacia la izquierda y acá viniera la curva. Y tiene la curva y toda la cola hacia la izquierda. En ese caso la mediana es mayor a la media, o sea, la mediana estaría para este lado. Después tenemos el coeficiente de sesgo de Pearson, que es este que tenemos acá, es el valor de la media aritmética menos el valor de la moda sobre la desviación estándar. Eso nos da el coeficiente de sesgo de Pearson. Coeficiente de sesgo cuartílico, si trabajamos con los cuartiles 1, 2 y 3, o cuartil 1, cuartil 3 y cuartil 2, que es la mediana. De esta forma se calcula el coeficiente de sesgo cuartílico. Y si trabajamos con percentiles, tenemos el coeficiente de sesgo percentílico. Son todas en cálculos, digamos, o coeficientes, para ver qué tan asimétrica es mi distribución de frecuencia. A mí me interesa saber qué tan asimétrica es, pero bueno, justamente, depende del estudio que yo esté haciendo, estos valores pueden ser de mucho interés para el caso que está analizando. Y uno de los más importantes es el gráfico de cajas y bigotes, porque en este gráfico uno concentra el valor del rango de la variable, o sea, cuál es el valor mínimo y máximo que tiene la variable, el valor de la mediana, de los cuartiles y también en muchos casos de la media aritmética.
Este es el gráfico de cajas y bigotes. En este gráfico, la caja es esta que tenemos acá. La caja queda simbolizada por lo que es el cuartil 1 y cuartil 3 como extremo de la caja, y la mediana, que es la barra que parte a la caja, digamos, en dos partes. Estas dos partes no necesariamente son iguales, va a depender de la posición de la mediana, pues está desplazada más hacia un lado y hacia el otro, y ahí tenemos la posición de la mediana. Y luego tenemos estos que son los bigotes, que llegan hasta el valor mínimo y hasta el valor máximo. Estos bigotes pueden llegar hasta el valor máximo o valor mínimo, o pueden llegar hasta un determinado porcentil. Por ejemplo, yo puedo decir porcentil 5, bueno, sería el 5% de los datos, hasta ahí llegaría el bigote. Me dejaría por fuera el 5% de los datos, el bigote inferior, y el bigote superior también me dejaría por fuera el 5% de los datos. Sí, acá tendría que poner el percentil 5 acá y percentil 95 acá. Entonces, cada bigote me deja por fuera el 5% de los datos. O puede ser el 10%, o sea, 10% inferior y 10% superior, o 1%, bueno, eso lo decide cada uno. Acá tenemos un ejemplito con la cantidad de datos, que son 10 datos, con los valores que toman esos datos. Acá los tenemos ordenados. Y bueno, y a partir de esos datos uno construye el gráfico de cajas y bigotes. Recuerden, la caja queda comprendida por el cuartil 1, acá estaría el cuartil 1, acá estaría el cuartil 3, acá estaría el valor de la mediana, y en este caso los bigotes llegan hasta el valor mínimo y hasta el valor máximo. Ahí estaría el bigote. Muchas veces en estos gráficos de caja y bigote se suele agregar con una estrella o con un asterisco, con algún simbolito, el valor de la media aritmética también. Entonces en ese caso tendríamos media aritmética, mediana, cuartil 1, cuartil 3, valor mínimo y valor máximo. O sea, en un solo gráfico tenemos representado una gran cantidad de datos que me caracterizan a mi distribución de frecuencia. Y otras medidas de Format es la kurtosis. Esta kurtosis me mide el grado de concentración en la parte central, o sea, qué tan concentrados están los datos acá cercano al valor central, que es importante. Se simboliza con K y es parecido a lo que veníamos viendo de coeficiente de Fisher y de desviación estándar, nada más que en este caso está expresado a la potencia 4. O sea, la diferencia de cada valor de variable con respecto a la media elevado a la potencia 4. Y la desviación estándar a la potencia 4. Esto me da el coeficiente de kurtosis. Este K, este valor de K, si es mayor que 0, es leptocúrtica, que sería en la curva verde. Si es igual a 0, es mesocúrtica, que sería la curva roja. Y si es menor que 0, es platicúrtica, que sería la curvita azul. O sea, mientras más alto sea el valor, es más puntiaguda, quiere decir que están más concentrados los valores con respecto a los valores centrales. Acá tenemos el ejemplito, leptocúrtica, está rosadito claro, o sea, muchos valores concentrados acá en torno a los valores centrales. Y en platicúrtica una curva más achatada, o sea, los valores ya no se concentran tanto en los valores centrales, sino que están más repartidos. Si nosotros hiciéramos el histograma de frecuencia, nos quedaría con esta forma. Mesocúrtica, leptocúrtica, donde tenemos muchos valores concentrados en los valores centrales, y platicúrtica, donde la concentración es bastante uniforme. Bueno, ahí llegamos al final de la presentación. No sé si tienen algún comentario, chicos, o alguna pregunta, una consulta. Evangelina pregunta si envió. Sí, ya más tarde se los paso. Y les va quedando a ustedes. También hay una apunte de cátedra. Los apuntes de cátedra no están para todas las unidades, principalmente para las primeras unidades sí hay apuntes de cátedra.
Así que eso también se los paso. Y bueno, y los libros que habíamos hablado la clase pasada, el de Marta Alperín y el de Mabel Mena, son los dos libros, digamos, donde pueden encontrar todos los temas. Eso más los apuntes, más las presentaciones, ahí tienen bastante material. Y bueno, no se olviden de aprovechar la clase práctica, porque lo teórico, yo sé que por ahí lo teórico se hace un poco denso, pero en la práctica van a terminar de comprender algunos conceptos que hemos estado viendo en la teoría. Profe, Sí, ¿estas presentaciones o los PowerPoint son los mismos que el año pasado? en general sí, en general sí, Ah, bien, gracias. sí. Igual ahora, sí. No, virtual. El presencialidad seguramente no haya en el cuatrimestre, a no ser que cambie la situación, digamos, en que se encuentran las universidades, porque hay un problema financiero grande, entonces se ha reservado las clases presenciales para, para clases que sí o sí necesitan de laboratorio o trabajar con muestras de mano, cuestiones así, o trabajar con microscopio, bueno, se han reservado las clases presenciales para esa materia. Así que nosotros vamos a tener prácticamente todo virtual. Recuerden que en la parte práctica trabajan con Excel, así que estén con la compu y con Excel abierto. Así que bueno chicos, chicas, nos estamos viendo en la próxima clase. Y cualquier duda pueden consultar por el grupo. Bueno, profe, no hay problema. Nos estamos viendo, que anden bien. Profe, justo le iba a pedir un segundito después de clase, si puede. ¿Puede? Ah, sí. Entonces quédate conectado, Gustavo. Dele. Chao, Ajá. profe, muchas Bueno, gracias. profe.